Bienvenidos a Composiciones 2, Composición de Funciones 2. Composición de funciones, en lo último que habíamos visto en la clase pasada, es un tema en el cual básicamente hay que saber dominio de funciones e imagen de funciones. Si uno no sabe dominio e imagen de funciones, se pone un poco tosco. Igualmente vamos a repasar esos dos temas porque son los dos temas centrales como para poder dominar este tema y entender qué significa componer funciones. Componer funciones significa generar una nueva función. Una nueva función que también tendrá su dominio y se tendrá su imagen. O sea, que a través de dos funciones puedo procesar una nueva función. Puedo crear una nueva función. Componiéndolas, que ahora vamos a ver cómo se componen. Claro, uno dice, compongo las funciones. ¿Cómo es eso de componer funciones? ¿Las multiplico, las sumo, las meto una dentro de la otra? Bueno, vamos a ver. Componer funciones significa generar una nueva función. Vamos a ver cómo se hace. Y esa función tendrá su dominio, su imagen, como cualquier función de la vida. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla con lo último que vimos, así lo repasamos. Aquí está, esto es lo último que habíamos visto. Como dice bien el título, composición de funciones, siempre, claro. Subrayado. Supongamos que tenemos dos funciones, f y g. Bueno, son las dos funciones que de alguna manera son las madres de la nueva función, porque a partir de ellas voy a generar una tercera función que la vamos a llamar h de x. Como vemos acá, quizás me adelanto un poco, en verde, h de x es fog de x. Este fog de x es una nomenclatura. Es así, lo que significa este fog de x es esto. F compuesta con g de x. Se lee así, f compuesta con g de x. Nada más. O sea, es la forma de cómo se lee la composición. F compuesta con g de x. F compuesta con g de x, en cierta forma se va a generar así, me adelanto un poquito. Meter la g de x adentro de la x de f. O sea, yo tengo f de x, donde dice x en la f, voy a meter g de x. Y así voy a generar la composición. Obviamente me va a dar una nueva función. Pero antes de hacer eso, antes de meter la g de x dentro de la x de f, antes de hacer eso, porque eso es fácil de hacer, antes de hacer eso hay que imponer una condición, o sea, hacer cumplir una condición, o cumplir con una condición necesaria y suficiente para que realmente yo pueda meter la g de x adentro de la x de f. Porque si no cumplo con esa condición, yo no tengo el derecho de poder meter la g de x dentro de la x de f y generar una función compuesta, o sea, generar esta h de x que estoy mencionando. Si no cumplimos con esa condición, que ahora vamos a repasar, no se puede hacer la composición de funciones. Lo vimos en la clase pasada, quizás el repaso va a resultar ameno, porque ya usted ya lo vio. Si no, la primera vez que ven este video, preferible vean Composiciones 1. Pero ahora va a ser el repaso de lo que vimos la vez pasada, ligero, como para poder arrancar con los ejercicios en general. No obstante, primero vamos a repasar dominio y después imagen, claro. Entonces tengo dos funciones, f y g. Siempre estos globitos que son estos diagramas de Venn, estos conjuntos, me van a ayudar intuitivamente a entender qué significa componer dos funciones. Porque si yo no hago estos dibujos, no se entiende qué es lo que estoy haciendo. O sea, todo resultaría tan abstracto que me pierdo en el razonamiento y no entiendo. O sea, las ideas intuitivas con dibujos, sistemas de ejes cartesianos, conjuntos, que son estos globos que dibujo acá, bueno, son ideas intuitivas que ayudan a mejorar el entendimiento, el razonamiento de las cosas. Y es muy cómodo, a pesar que no es nada formal, pero sí, en el fondo ayudan a entender la formalidad de alguna demostración o alguna propiedad. Bueno, entonces tenemos dos funciones, f y g. Yo dibujé acá el primer conjunto, es el dominio de G. El segundo conjunto, que estoy indicando con puntero láser, es el codominio de G. Bueno, y el tercer conjunto es el codominio de F. Bueno, si hablamos del dominio de G,
que es este conjunto, y el codominio de G, que es este otro conjunto, sabemos que G de X es una función que se aplica a cada uno de estos puntitos rojos que está acá. A cada uno de estos puntitos rojos de acá. Estos tres puntitos rojos, forman el dominio de G. Obvio, como forman el dominio de G, si yo hago G, hago G de X, o sea, aplico G a cada uno de estos tres puntos, me va a devolver la función tres puntos nuevos, que son este 1 y 2 y este que no marqué. Me va a dar tres puntos nuevos que van a caer dentro de la imagen de la función. Esto ya lo sabemos. Que son las ordenadas de estos tres valores de X que tengo acá en el dominio de G. Estos son tres puntos que están acá, como indica el puntero láser, son las tres ordenadas que obtengo a partir de estos elementos X que están acá, a través de la función G o aplicando la función G. Bueno, estos tres elementos, 1, 2 y este que no marqué, que también está en rojo, forman la imagen de G. Este conjunto rojo englobado en la imagen de G. Bueno, ahora vamos con la función f. La función f también tiene su dominio, que es este dominio en celeste, dominio f, dado por estos tres puntos celestes. Obviamente que si aplico f a cada uno de esos puntos, me va a devolver sus imágenes sobre el codominio de f, que son este punto que está acá, este otro punto que está acá, y este otro punto que está acá. Y también van a ser estos dos puntos que no mencioné, o estos dos puntos que no mencioné, este de acá y este de acá. ¿Por qué? Porque el dominio de f no solamente son estos tres puntos, perdón, si me apuré a decirlo, no solamente son estos tres puntos celestes, también son estos dos puntos rojos, 1 y 2. O sea, estos dos puntos rojos, 1 y 2, y estos tres celestes, forman el dominio de f. Yo antes lo dije mal. Forman el dominio de f. O sea, estos tres puntos celestes y estos dos puntos rojos forman el dominio de f. Entonces, este punto azul, este punto celeste arroja este punto sobre el codominio f. Este punto celeste arroja este punto sobre el codominio f. Este otro punto, este punto sobre el codominio f. Y este punto rojo 1 arroja este elemento sobre el codominio f. Y este punto rojo 2 apuntan o nos devuelven este punto sobre el codominio f. Obviamente que todos estos puntos celestes, algunas veces digo azules, no importa, todos estos puntos celestes, o puede ser azul también, yo no lo veo bien, azul o celeste, todos estos puntos azules o celestes forman si bien, bueno, el codominio de f y también van a formar la imagen de f, ¿no? Bueno, no puse imagen, pero no importa, yo no pongo tanto globito porque si no queda muy confundido todo, mucho garabato, mucho dibujo y no se entiende nada. Prefiero ser prolijo en lo que hago. Bueno, entonces, bien, identificamos las dos funciones, f y g, con sus dominios y codominios correspondientes, claro. Bueno, perfecto. La idea central del tema de composición, ahora que lo vemos gráficamente, es poder saltar del dominio de G al codominio F directamente, acá como aparece esta flecha en verde. Esa flecha en verde es el salto que quiero hacer, el salto que quiero dar del primer conjunto, que es el dominio de G, al último conjunto, que es el codominio F. Si yo puedo dar este salto en verde, buenísimo, puedo establecer la composición de funciones entre f y g. Si no puedo hacerlo, no voy a poder hacer la composición. Entonces, ¿cuál es la condición gráficamente que debería cumplirse para que yo pueda hacer este salto del primer conjunto al último? ¿Cuál es la condición? Bueno, veámoslo acá gráficamente. Supongamos que yo tengo que ir de este lugar a este otro lugar. O sea, de este lugar que está en dominio G a este otro lugar que está en codominio F. Como si fuesen dos ciudades separadas por un puente. Esta ciudad se llama dominio de G y esta otra ciudad se llama codominio de F. Como si estas dos ciudades estuviesen separadas por un puente. Bueno, si hay un puente tengo que cruzar
ese puente para ir de una ciudad a otra. Entonces la idea es la siguiente, gráficamente, para poder trasladarme de la ciudad dominio de G a la ciudad codominio de F, tiene que haber un puente. Bueno, un puente es una ligadura, una conexión entre ambas ciudades. En todo caso, esa conexión está dada por esto, por el punto 1 y por el punto 2. ¿Por qué? Porque esos van a ser las conexiones, los links, que me podrán conectar la ciudad dominio de G con la ciudad codominio de F. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo estoy acá, voy por esta flecha roja hasta 1, y de esta flecha roja de 1, por esta flecha azul, voy a caer acá, entonces pasé por el puente. O sea, acá estaba el puente, como indica el puntero láser. Entonces voy de acá, paso por el puente, llego a 1, sigo por el puente, llego a destino. Obviamente que acá en 1 hay un puente. Si hay un puente, entonces puedo hacer una ligadura, una conexión directa a través de ese puente entre este elemento que está en la ciudad dominio de G y este otro elemento que está en la ciudad codominio de F. Lo mismo pasa con 2. 2 también es otro puente. Es otra conexión. Bueno, otro puente que me conecta a lo mismo. Ahora, la cuestión es la siguiente. Existen 2 puentes y chau, no hay más puentes. Si no pasamos por esos 2 puentes, nos caemos en el río. Entonces, la cuestión que, por ejemplo, si yo quiero ir por este camino, estoy acá parado, voy por acá y llego a este punto rojo que está en la imagen de G. Bueno, ya está, ya no puedo pasar, ya me quedé ahí, punto. A lo sumo puedo volver para atrás, bueno, pero no quiero volver para atrás, quiero seguir adelante, no puedo. No puedo porque no hay ningún puente que me ligue de acá al codominio F. Chau, soné. No puedo seguir adelante. Si no agarro la puente 1 puente 2, olvídate de pasar. Nos caemos al río. Entonces, bueno, la cuestión es la siguiente. La condición necesaria y suficiente para que por lo menos podamos hallar una composición de funciones es que haya por lo menos un puente gráficamente, uno o más. Cuando digo por lo menos un puente significa uno o más puentes. Con uno solo ya está, suficiente. Como para poder establecer una ligadura entre el primer conjunto y el segundo y el tercer conjunto directamente, que sería esta flecha marcada en verde. Para establecer esta conexión directa, que es esta flecha marcada en verde, entre el primer conjunto y el último, tiene que haber un puente. Bueno, puede ser el puente dado por 1 o el puente dado por 2. Y chau, no hay más puentes. Bueno, por lo menos existe uno, puente 1 o puente 2. Acá existen 2 puentes. Pero por lo menos debería existir un puente, por lo menos uno o más puentes, para que yo pueda establecer una composición. Si no existe eso, olvidémonos de la composición de funciones. Entonces, existiendo por lo menos un puente, como puente 1 y puente 2, yo puedo establecer una ligadura, una conexión entre este primer conjunto, que es el dominio de G, voy por esta flecha verde, hasta este elemento que va a parar o desembocar en el codominio de F. Si puedo hacer esa ligadura a través de ese puente, que es esa flecha verde que quedó como resultado, entonces, yo puedo establecer lo que se denomina la composición de funciones. La composición de funciones es meter, como dije antes, el valor que está acá, g de x, adentro de la f, como indica el puntero láser, meter esta g de x adentro de la x de la f, y la f toma ese valor y lo procesa y me devuelve un valor que va a estar en el codominio de la f. Entonces, vuelta a repetir lo mismo, pero con los conjuntos, claro. Yo agarro un valor de x, lo proceso, me da g de x, me da este valor, que sería el punto 1. Este punto 1 no es otra cosa que un valor de la imagen de g, que es g de x. Ahora, ese valor de g de x, que es 1, lo meto dentro de la x de f. Dentro de la x de f. Entonces, f lo procesa, lo calcula, lo procesa con la fórmula que tiene y va a devolver un valor sobre el conjunto codominio de f, que sería este punto que está acá. Eso significa componer 2 funciones. Que en definitiva es lo mismo que hacer este trayecto en verde, pum,
como un salto que va desde este valor de X que está en el dominio de G a este punto que está acá, que está en el codominio de F. Bueno, la cuestión que este salto de pulga en verde que yo estoy haciendo así, se hace o se puede hacer siempre y cuando haya un puente. En este caso sería un puente 1 o puente 2. Si yo logro hacer eso, entonces es porque existe una composición de funciones. Y si no logro hacer eso porque no existe puente, chau, listo. Así se entiende, podríamos decir intuitivamente, la idea de composición, más allá de la formalidad que pueda venir ahora. Pero si no entiendo esto de los puentes, tengo un problema psicológico, porque es sencillo entender que a través de un puente puede ir de un punto al otro. Si no atravieso el puente no voy a poder lograrlo. Y el puente termina siendo esta flecha en verde que liga el elemento del primer conjunto con el último conjunto. Eso es componer funciones. Si entendemos esto que estoy diciendo, genial. Bueno, después yo puse acá en verde, los puentes se identifican con la composición de funciones, bla, 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 lo mismo que dije recién, para ir del dominio de G directamente al codominio de F, ya lo dije. De esta forma, generamos una nueva función que va de dominio de G a codominio de F. A esa nueva función la podemos llamar h de x, la hemos llamado h de x, como está acá arriba. Si no hay puente no puedo hacer composición, ya lo dije. Me caigo al río. Entonces, la condición necesaria y suficiente para que exista composición de funciones es que haya por lo menos algún puente. Eso es importante porque recién lo vimos. Y es lógico, si no hay ningún puente no puedo ir del primer conjunto al último. En otras palabras, los puentes significan que la imagen de G, la imagen de la función G, que es este conjunto que está en rojo, estos 3 puntos, 1, 2 y el que no marqué, está incluida dentro del dominio de la F. Que esté incluido en el dominio de la F. O sea, que la imagen de G esté incluida, este es el símbolo incluido o igual, en el dominio de F. ¿Qué es lo que pasa? Acá hay que hacer, y que no lo agregué la vez pasada por no hacer mamarracho, aparte estábamos terminando la clase. Y ahora sí, vamos a hacer esta salvedad. Digamos, a aclarar más bien, más que salvedad. Vamos a aclarar bien este concepto porque falta agregar algo a esto. Yo dije que se puede hacer composición siempre y cuando la imagen de G esté incluida en el dominio de F. Pero si vamos acá al gráfico, la imagen de G es este conjunto en rojo con estos 3 puntos rojos, y el dominio de F es este conjunto azul, que está dado por estos 3 puntos azules y estos 2 rojos que son 1 y 2. Entonces, la pregunta que yo estoy haciendo ahora mirando el gráfico, en este caso, que estamos viendo, en este gráfico, ¿es cierto que la imagen de G está incluida en el dominio de F? ¿Imagen de G? No. Claro. Claro. No. La pregunta es si la imagen de G, o sea, toda la imagen de G está metida dentro del dominio de F. Cuando uno dice incluido, significa que está metido todo adentro del dominio de F. La pregunta No. es, no, no está. Entonces, acá hay que corregir, no es que esté mal lo que puse, sino hay que agregarle algo al, digamos, al argumento. Y no lo hice la vez pasada porque ya quedaba poco tiempo. Ahora sí lo voy a agregar, y además no hago mamarrachos. Esta imagen de G no está incluida dentro del dominio de H. Me está diciendo, che, me estás metiendo un camelo, estás diciendo algo mal. Me está diciendo que la imagen de G tiene que estar incluida en el dominio de F para que haya composición, y acá la imagen de G no está incluida en el dominio de F. Entonces hay algo que me estás enunciando mal o algo que no funciona bien. Lo de los puentes lo entendimos, que tiene que haber uno, por lo menos un puente, como para que pueda haber una conexión del primer conjunto al tercer conjunto, eso ya está. Y eso es la condición necesaria y suficiente para que exista composición. Pero acá parece que estuviese metiendo un camelo, que la imagen, para que exista composición, que la imagen de G esté incluida o metida dentro del dominio de F. Y acá no está toda metida la imagen de G, metida toda dentro del dominio de F. Entonces acá hay un problema, no sé, en el argumento, enuncié mal algo, no. Lo que pasa es que hay que agregar algo a este argumento para corregirlo. Es cierto de que para que haya composición la imagen de G
debería estar incluida en el dominio de F, o parte de la imagen de G debería estar incluida en el dominio de F. Alguna de las dos cosas se tiene que dar. Si la imagen de G está incluida en el dominio de F, macanudo. Pero si no lo está, como en este caso, porque este punto rojo está fuera del dominio F, entonces lo que hay que agregar a este argumento es que para que haya composición de funciones, bueno, la imagen de G debe estar incluida en el dominio de F, o parte de la imagen de G debe estar incluida en el dominio F. Y parte de la imagen de G serían estos dos puntitos 1 y 2. Entonces, vamos a aclararlo y agregarlo, obviamente, en el argumento, si no estamos haciendo todo mal formalmente. Vamos a englobar esos dos conjuntos. Si podría poner así se puede agarrar mejor. En verde. Sí, pero no se ve tan bien. Pero no importa. Vamos a hacerlo un poquito más grueso. Estos dos elementos los voy a englobar en verde, que van a ser parte de la imagen. Estos son elementos que son parte de la imagen de G. Esos dos elementos son parte de la imagen de G. Vamos a indicar, claro, parte de la imagen de G. 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 Vamos a poner parte de la imagen de G. Parte de la imagen. Bueno, parte de la imagen de G, vamos a ver si lo puedo poner un poquito más acá. Bueno, parte de la imagen de G. A ver si lo puedo poner. No, ahí está. Bien. Tengo que hacer lugar porque quiero poner otra cosa. Eso es parte de la imagen de G. Lo que está en verde. Ahí está. Bien. Bueno, ahí está. Parte de la imagen de G. Hacer la flechita más larga. Bueno, se entiende, parte de la imagen de G es eso. No hace falta hacer flexión. Bueno, parte de la imagen de G es 1 y 2. 1 y 2 es parte de la imagen de G. Entonces, si parte de la imagen de G está dentro del dominio de F, todo bien, se puede hacer composición, porque lógicamente, esta parte de la imagen de G contiene el elemento 1 y 2, que son puentes, son los puentes que me posibilitan armar la composición. Entonces, es importante eso, destacarlo de la parte de la imagen de F. Y acá abajo vamos a poner así. Vamos a poner así, acá abajo. Dice, en otras palabras, los puentes significan que la imagen de G está incluida en el dominio de F, o parte de la imagen de F parte de la imagen de F se lo puedo poner acá, así es la continuación. Parte de la imagen de F y sigo por acá abajo, claro. Está incluida en el dominio de G. Está incluida en el dominio de F. Excelente.
Bien, es eso nada más. Simplemente eso. Habría que aclararlo. Entonces, la imagen de G incluida en el dominio de F, y ahora sí, acá también lo anotamos, para que sea algo formal, claro. O, así lo podemos hacer, 24, 36, o 24. A ver, o parte de la imagen, o parte de la imagen de G incluida en dominio de F. Vamos a poner el símbolo incluido porque por lo menos va a ser una notación matemática, o si la palabra está bien, se entiende. Pero vamos a poner el símbolo incluido, claro, o sea, nosotros lo hemos puesto así a mano, a ver. Así me sale. Incluido igual, ¿no? A ver si puedo ponerlo así. Es simplemente para que quede, digamos, o parte de la imagen. De F. Para que haya espacio. Ahí está. Para que haya más espacio. O parte de la imagen de F. Ahora sí ponemos el símbolo incluido. Incluido, a ver si me sale. Ahora sí viene el pulso. Incluido o igual, porque podría ser igual. Dentro del dominio de la función. Claro. Ahora sí escribo. Acá sí pongo dominio. El dominio del dominio de F, ¿no? O sea, no de cualquier dominio. Bueno. Habría que aclarar esto porque uno es una aclaración de lo que vimos la clase pasada. Que viene bien. Aclararlo ahora y no antes porque si no iba a ser más confuso. Y ahora sí, esto lo recuadro para que quede lindo. O esto. O esto que está acá. Bueno, se entiende bien. Si sucede esto, genial, se puede hacer la composición. Lo voy a aclarar ahora porque va a ser muy importante. Esta parte de la imagen de G, esta parte de la imagen de G que tenemos acá, que está en verde, que sería el conjunto 1-2 en este caso particular, en este ejemplo intuitivo. Bueno, en realidad, esa parte de la imagen de G no es otra cosa que la intersección. Es la intersección entre la imagen de G que está en rojo con el dominio F que está en celeste, incluyendo el punto 1 y 2. O sea, la intersección entre esos dos conjuntos es el conjunto común de valores o de puntos que comparten ambos conjuntos. El conjunto común de puntos que comparten va a ser el punto 1, 2. O sea que, en definitiva, podemos definir que esa parte de la imagen de G no es otra cosa, o es igual, a la intersección entre la imagen de G, la imagen de G, intersección, y ahora vamos a poner el símbolo intersección. Intersección significa conjunto común de valores entre los dos conjuntos, o sea, los elementos que comparten simultáneamente los dos conjuntos en común. Bueno,
Entonces vamos a poner imagen de G, intersección dominio de F. Bueno, vamos a poner eso. Esto lo vamos a usar para hacer los ejercicios, ¿sí? Por eso lo pongo no por una cuestión categórica. Entonces, la cuestión es la siguiente. La intersección, como símbolo claro, se pone así. Eso se llama intersección o conjunto común. Eso es intersección o conjunto común. Común de valores de X. Intersección o conjunto común. Intersección o conjunto común. Muchas veces uno en el colegio vio lo que es la intersección de conjuntos, o sea, es el conjunto común de valores que comparten ambos conjuntos, dicho de varias formas, es lo que comparten ambos conjuntos, y bueno, lo que comparten ambos conjuntos es la intersección, o sea, intersección o conjunto común de valores que comparten ambos conjuntos. Es importante aclarar esto porque vamos a usar eso, que está ahí, que lo voy a recuadrar para hacer los ejercicios. Sobre todo cuando la imagen de G no esté incluida en el dominio de F. Cuando la imagen de G no esté incluida en el dominio de F, tengo que optar por la segunda opción. Ver si hay parte de la imagen de F que esté incluida en el dominio de F. Si no hay parte de la imagen de F que no esté incluida en el dominio de F, no se puede hacer composición ya. Pero por lo general siempre se va a poder hacer. O sea, en el caso que la imagen de G no esté incluida en el dominio de F, tengo que fijarme si hay una parte de la imagen de F que esté incluida en el dominio de F. Creo que dice la parte de la imagen. Ah, la imagen de G acá es. Ahora lo voy a corregir. Perdón. Acá. Borrar eso. Quizás. Acá, perdón. Ay. Acá es la imagen de G. Parte de la imagen de G. Perdón, ahí se me fue. Uno lo expresa bien y lo escribe mal. Es de G, menos mal que me di cuenta ahora. Gracias. Esto es G. Acá es una G, perdón. La imagen de G. Me fui de palabras. Es parte de la imagen de G, está incluido en el dominio de F. Ahí está, perdón. O sea, tengo que, cuando hagamos ejercicio de composición de funciones, tengo que fijarme si la imagen de G está incluida en el dominio de F. Si no sucede esto primero, debería suceder esto segundo. O sea, que parte de la imagen de G esté incluida en el dominio de F. Y para sacar esa parte de la imagen de G, lo que tengo que hacer es la intersección entre la imagen de G y el dominio de F. Cuando hago esa intersección, y si esa intersección no me da el conjunto vacío, significa que existe una parte de la imagen de G que me garantiza la existencia de la composición de funciones, en este caso de FOG, de F compuesta con G. Eso es importantísimo. Esta condición es importantísima para hacer ejercicios. Porque muchas veces la imagen de G no está incluida en el dominio de F. Entonces, esto nos va a garantizar, esta parte de la imagen de G, que no es otra cosa que la imagen de G intersección dominio de F, nos va a garantizar la existencia de la composición. O sea, la existencia de FOG. Por eso lo voy a recuadrar. Voy a recuadrar con mucho amor y cariño. A ver si lo puedo recuadrar así. Vamos a usar. Bueno, ya está. Importante esto. Y esto lo vamos a usar. Ahora voy a guardar los dibujos. No creo que agregar más nada.
Ya puse o parte de la imagen o parte de la imagen de G. Acá me faltó poner de G. Bueno, vamos a poner de G. Ah, no, pero en formato 18. A ver si puedo poner la imagen de G. Uno lo dice, pero después no lo escribe. Bueno, pasa eso, uno lo dice y no lo escribe. O sea, o parte de la imagen de G está incluida en el dominio de F. Bueno, si la imagen de G no está incluida en el dominio de F, tengo que optar por la segunda opción. Ver si existe la parte de la imagen de G que está incluida en el dominio de F. Esa parte de la imagen de G, como se ve en este ejemplo sencillo, no es otra cosa que la intersección de la imagen de G con el dominio de F. Y esto se cumple en general. Y esto, en realidad, si encuentro que esta intersección no es vacía, entonces existe composición de función. Esa es la idea. Esa es la idea. Si esta intersección no es vacía, vamos a poner antes de guardar. Si esta intersección no es vacía, entonces existe composición de función. Si esta intersección no es vacía, entonces existe composición de función. Así simple. ¿Qué formato es? Si esta intersección no es vacía, o sea, no da el conjunto vacío, entonces existe composición de funciones. Vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio, vamos a ver cómo se genera la fórmula y todo eso. Hay que meter la función g de x dentro de la x de f. Bueno, pues ya lo vamos a ver. Es una pavada. Pero lo primero es esto. Si no paso por esto, por esta condición necesaria y suficiente, que la imagen de G esté incluida en el dominio de F, o parte de la imagen de G esté incluido dentro del dominio de F, si no paso por ahí, no puedo hacer composición. Está todo mal. Entonces, puedo hacer si esta no es vacía, entonces existe composición. Existe composición, ya está, se supone que funciona. Listo, entonces vamos a recuadrarlo. Listo. También lo recuadro porque me parece importante. Bueno. Perfecto. Una aclaración más. Cuando yo hago la intersección de la imagen de G con el dominio de F, me quedó este conjuntito 1, 2. Al quedarme este conjunto 1, 2, este conjunto 1, 2, que no es otra cosa que la intersección entre la imagen de G y el dominio de F, se corresponde con estos dos valores que indico el puntero láser. O sea, con estos dos puntitos rojos. Y esos dos puntitos rojos forman el dominio de H. El dominio de H no es otra cosa, el dominio de H no es otra cosa que el dominio de la composición. O sea que a través de esta parte de la imagen de G, que es la intersección entre la imagen de G con el dominio de F, lo cual al hacer la intersección entre la imagen de G, que es esto que está en rojo, con este dominio de F, que es esto que está en azul, la intersección me quedan estos dos puntitos 1 y 2. Bueno, esa va a ser la parte de la imagen de G. Esa parte de la imagen de G que está englobada en verde, le corresponde este punto y este otro punto. Estos dos puntos corresponderían en todo caso al dominio de la función H, que es la composición F compuesta con G o F cerito G. O sea que a partir de la parte de la imagen de G yo puedo generar el dominio de Fock, el dominio de H. Eso también vamos a tener que tenerlo en cuenta, ¿eh? Eso es importante. A partir de la parte de la imagen de G, que es la intersección esta, genero automáticamente el dominio de la composición, el dominio de H. Y eso lo vamos a usar en los ejercicios. No lo voy a agregar, pero bueno, o puedo agregarlo también.
A partir de la parte de la imagen de G, genero el dominio de H. Obtengo el dominio de H. El dominio de H va a estar incluido en el dominio de G. Eso seguro, porque este conjunto en verde es un subconjunto del conjunto este G que está acá, del dominio de G. Este conjunto en verde es el dominio de H, es un subconjunto, es un conjunto metido adentro del conjunto grandote, que es el dominio de G. Entonces, vamos a poner acá la parte de la imagen de G se corresponde con este dominio de H. Voy a poner una flecha, vamos a escribir acá. La parte de la imagen de G se corresponde con el dominio de H. Que está incluido en dominio de G. Importante. A mí no voy a recuadrar. Bien, y la flechita. Bueno, ahora sí, agregué todas las cosas que tenía que agregar y las aclaraciones, que prefería hacerlo ahora porque si lo hubiese hecho la vez pasada hubiese quedado un merengue. Bueno, ahora sí quedó medio merengue, pero bueno, como ya está obviamente la pizarra anterior, se va a entender esta pizarra. Si hubiese hecho todo en una sola pizarra, quizá era un garabato. Ok, y ahora guardo la imagen. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Se entendió? No. Sí, todo bien. Bien, perfecto. Entonces guardo en PNG esto, y una vez que guardo, ahora vamos a pasar directamente al repaso de dominio de función. No creo que lleguemos a ver imagen, pero yo ya tengo todas las pizarras preparadas, no tengo que escribir nada, y lo bueno de todo es que podemos ir rápido. Es buenísimo. Eso me encanta. Algunas veces no la tengo preparada y tengo que escribir así, pero otras veces sí. Pues ya di otras clases y qué sé yo. Así que lo que vamos a hacer es, en síntesis, no voy a hacer ejercicios de composición de funciones directamente, necesito repasar el tema de dominio y después de imagen. Después sí, nos vamos a hacer ejercicios de composición, que son fáciles, pero hay que entender bien esto. Y además el tema de dominio e imagen lo necesitamos, sobre todo para entender el tema de función biyectiva, o sea, función inversa, que es uno de los últimos ejercicios de la guía. Bueno, ahora borro todos los dibujos. No me gusta hacerlo, pero yo ya guardé todo esto y vamos a compartir pantalla en el tema del repaso de dominio de funciones, que va a venir muy bien. Me parece que no. Ay, perdón. De nuevo yo. Estaba buscando lo de dominio de funciones, que ahora lo vamos a compartir. Se me fue de pantalla. Bueno, vamos a ver si lo puedo encontrar. Porque lo tenía acá. Y lo tenía a mano. No sé por qué desaparecen las cosas así tan furtivamente. Bueno, a ver. Suele suceder que muchas veces uno, cuando prepara la clase, yo dejo siempre todo preparado, pero no. Composición. No, señor. A ver si es esto.
Sí, es esta. Suele suceder que no sé qué problema tiene el Zoom, que no, cuando uno comparte pantalla pone varias pantallas activas y después es un problema. Desaparece alguna y muy molesto que me suceda eso. Bueno, la 9 ya está repetida, así que... Bueno, vamos a esta. ¿Se ve? Sí, ahí sí. Definición dominio. Sí, ¿no? ¿Se ve Sí, sí, bien? sí, se ve bien, se ve bien. Perfecto. Bueno, se ve bien. Buenísimo. Ok. Entonces, vamos a repasar el tema de dominio rápidamente, porque esto, por ahí si ya lo sabemos, mejor. La definición de dominio son todos los valores de x que puede procesar la función a través de su fórmula, para devolver un cierto valor de y. O sea, son todos los valores de x que puedo meter adentro de la x de la función, dicho de forma más grotesca. Si yo tengo f de x igual a x más 1, bueno, puedo meter el valor de x que se me antoje acá. No hay ningún impedimento que me lo permita, que no me permita meter valores de x acá. Yo cualquier valor de x real que pueda meter acá lo puedo procesar, le sumo 1 y saco un valor de y. Ya está. O sea que el dominio de esta función son todos los reales. Yo puedo meter el valor de x que quiera. No hay nada en la Tierra que me impida a mí meter ahí donde dice x el valor real que se me antoje. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. No hay ningún impedimento al respecto. Si yo, por ejemplo, tomase la función g de x igual a x cuadrado menos 1, también. Donde dice x puedo meter el valor que se me antoje. Y el dominio son todos los reales. Ahora, eso se traduce gráficamente. Yo hice acá con el GeoGebra, que es otra plataforma también de dibujo, muy buena. Es una calculadora gráfica equivalente al MathWay que yo siempre vine usando. Lo que hice la gráfica de x más 1, la gráfica verde, después la gráfica de x cuadrado menos 1, la gráfica azul. Bueno, ok. Si vemos gráficamente, y si a mí me tiran dos gráficos así, de dos funciones que, bueno, en este caso ya sabemos que es x más 1 y x cuadrado menos 1, supongamos que son dos gráficos cualesquiera, que no sé sus fórmulas, y me tiran, qué sé yo, el gráfico verde, y me dicen, bueno, che, este gráfico verde está bien, es una recta, ¿no? Pero ¿cuál es el dominio de esta función? Y no me dan la fórmula de la función, no sé cuánto vale, no me importa tampoco. Yo sé que esta recta va de menos infinito a infinito, abarca todo el plano. Obviamente que la pantalla tiene un límite, pero se sobreentiende que se va al menos infinito de i al infinito de i. O sea, se extiende infinitamente, inconmensurablemente. Entonces, yo lo que estoy viendo acá gráficamente es que cualquier valor de x que está sobre el eje x, sobre el eje de abscisa, tiene su ordenada correspondiente. O sea, agarro el menos 4, lo proyecto sobre la recta roja, me da menos 3. Agarro el menos 2, lo proyecto sobre la recta verde, perdón. El menos 2 lo proyecto sobre la recta verde, me da menos 1. El 2 lo proyecto sobre la recta verde, me da 3. El 3 lo proyecto sobre la recta verde, me da 4. Bueno, es obvio que todos los puntos tienen su correlato con x y su correlato con y. Listo, para cada valor de x hay un valor de y. Y eso lo puedo hacer con todos los infinitos valores que hay dentro del eje real. Por lo tanto, el dominio de la función son todos los reales. Otra forma de verlo es así. Agarro la función verde y lo que hago es la aplasto toda, la proyecto, la aplasto sobre el eje x real. Cuando aplasto o proyecto toda esta recta verde sobre el eje x real, me da todo el conjunto de los números reales. Y por lo tanto el dominio de la función f de x, esta función verde, son todos los reales. Lo mismo pasaría con la gráfica azul. Esta gráfica azul es una parábola que se extiende infinitamente, eternamente hacia arriba. Y bueno, si yo agarro, y lo mismo agarro cualquier valor de x y lo proyecto sobre la curva, por ejemplo, agarro el 2, lo proyecto sobre la curva, me da 3. Agarro, qué sé yo, el 1, lo proyecto sobre la curva, me da 0.
Agarro el 0, lo proyecto sobre la curva, me queda -1. -1 lo proyecto sobre la curva, me da 0, lógico, porque está sobre el eje X. El -2 lo proyecto sobre la curva, me da 3. Y así sucesivamente, con todos los números X reales que aparecen en el eje de abscisa, siempre voy a obtener un valor de Y. Entonces, el dominio son todos los reales. Otra forma de verlo también es esto de proyectar o aplastar la función. Agarro toda esta curva como si fuese una cuerda, como si fuese un cable, lo estiro horizontalmente, y veo que al hacer ese estiramiento, toda esa curva azul coincide con el eje X. Si coincide con el eje X, sabiendo que esa curva azul es infinita, se supone que abarca todos los infinitos números reales que hay sobre X. Por lo tanto, si abarca todos los infinitos números reales que hay sobre X, el dominio de la función esa azul son todos los reales. ¿Se entiende? Sí. Listo, es una forma de verlo. Ahora, la cuestión es la siguiente, ¿no? Como dice acá abajo la pregunta es, ¿cuáles son los impedimentos que podría llegar a tener una función del hecho de que no sean todos los reales? Porque hasta ahora yo di dos ejemplitos muy sencillos y el dominio son todos los reales, pero ¿en qué casos no sería el dominio de la función todos los reales? ¿Dónde existiría algún impedimento para decir que el dominio de la función no son todos los reales? Ahí está el tema. Vamos a compartir pantalla entonces con la segunda pizarra. ¿Cuáles son esos impedimentos que a mí me dicen, bueno, obviamente el dominio no van a ser todos los reales? Y acá puse, ¿no? Acá puse impedimentos del dominio de una función. ¿Se lee? Sí. ¿Se lee bien? Avísame porque por ahí no aparece en pantalla y estoy hablando como un loco. Impedimentos del dominio de una función. Primer caso. Cuando hay algo con X en el denominador. Cuando hay algo con X en el denominador sucede lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo esta función. F de X igual a 1 sobre X menos 1. Yo sé que este X menos 1 que está en el denominador no puede ser 0, porque dividir por 0 sabemos que no se puede. Entonces, este X menos 1 que está en el denominador tiene que ser diferente a 0. Si es diferente a 0, se supone que si el 1 lo está restando y lo paso sumando al 0, me queda 0 más 1, 1. Me quedaría X distinto de 1. Lógico, X tiene que ser distinto de 1, porque si X llegase a ser 1, al reemplazar 1 acá donde dice X, me queda 1 menos 1, 0, y me queda 0 distinto de 0. Eso es absurdo, no puede ser. Entonces, tiene que ser X diferente a 1 para que de alguna manera X menos 1 no sea 0, porque si yo reemplazo acá en la X de la función, reemplazo por 1, me queda 1 menos 1, 0, me queda 1 dividido 0, y dividir por 0 no se puede. Por lo tanto, X tiene que ser diferente a 1, y el dominio van a ser los reales, todos los reales que quiera, todos los reales que quiera, salvo el 1. Salvo el 1 porque en 1 se pudre todo. El 1 se pudre todo porque reemplazo por 1 acá en la X del denominador, me queda 1 dividido 0, una locura. Entonces, el dominio son los reales menos el 1. Y eso es uno de los primeros impedimentos. Ya ahí el dominio de la función no son todos los reales como con los dos casos anteriores, y hay que excluir aquellos valores de X donde la cosa se pudre. Entonces, vamos al segundo impedimento, o segundo caso. Cuando hay una raíz par de algo con X. Esto de la raíz par es raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, raíz décima. Los números pares son todos los números múltiplos de 2 o divisibles por 2, ya vimos eso. Por ejemplo, si yo tengo g de x igual a raíz cuadrada de x menos 2. Bueno, lo que está dentro de la raíz tiene que ser un número mayor o igual a 0. Si es 0 está todo bien, porque raíz de 0 es 0. ¿Por qué raíz de 0 es 0? Porque 0 al cuadrado da 0. Ahora, tiene que ser positivo lo que está dentro de una raíz par. Por ejemplo, raíz de 4 es 2. ¿Por qué raíz de 4 es 2? Porque 2 al cuadrado es 4. ¿Por qué raíz de 25 es 5? Porque 5 al cuadrado es 25. Pero ¿qué pasa si yo hago raíz de menos 4? Raíz cuadrada de menos 4. Si hago raíz de cuadrada de menos 4, ¿cuánto vale raíz cuadrada de menos 4? ¿Cuál sería el número que al elevar al cuadrado me dé menos 4? No existe. Porque si yo digo 2 al cuadrado es 4. Si hago menos 2 al cuadrado, me queda menos 2 por menos 2. Por la regla de los signos, menos por menos más, me queda 2 por 2, 4. Tampoco me da menos 4. Entonces, si quiero encontrar un número
que al elevar al cuadrado me dé menos 4, estoy perdiendo el tiempo. No existen los números reales, ese número. En lo complejo sí, pero en los números reales no. Entonces, raíz de menos 4 no existe en los números reales. Por lo tanto, yo puedo decir, bueno, con estos mínimos ejemplos intuitivos, no estoy demostrando nada, que lo que está dentro de una raíz par, en este caso una raíz cuadrada, tiene que ser mayor o igual a 0. En todo caso, el x menos 2 tiene que ser mayor o igual a 0. Este 2 que está restando, lo paso sumando, es una inecuación simple de la que ya hicimos un montón de veces, me queda x mayor o igual que 2, y esto me queda el conjunto de 2 a infinito, de 2 inclusive, por eso se pone un corchete, a infinito. Y también se puede poner así, el dominio de la función son todos los reales mayores o iguales a 2. Bueno, y ahora viene el tercer caso, todo analítico. Después ahora vamos a ir a los gráficos. Vamos a analizar cada una de las tres funciones que di de los tres casos gráficamente. Vamos al último caso, que lo vamos a ver algebraicamente también. ¿Cuándo aparece logaritmo de algo con x? Ahora vamos a repasar lo que es el logaritmo, porque uno habla de logaritmo y no sabe lo que es. Logaritmo es una función particular que por definición me va a dar el exponente de una potencia del número real. Ahora lo vamos a repasar. Pero, por ejemplo, si el logaritmo me va a dar un exponente de una potencia, dicho en pocas palabras. Cuando aparece un logaritmo de algo con x, lo de adentro del logaritmo tiene que ser mayor estrictamente que 0. Mayor estrictamente que 0. ¿Por qué? Logaritmo de 0 no existe. Y logaritmo de un número negativo en los números reales tampoco existe. Yo lo puse como observaciones acá y ahora repasamos el tema del logaritmo, que ya lo tengo en otra pizarra. Pero hay que entender lo siguiente, que el argumento, o sea, todo aquello que está dentro del logaritmo, tiene que ser mayor estrictamente que 0. Por la sencilla razón que no existe el logaritmo de 0 y tampoco existe el logaritmo de un número negativo. Por lo tanto, el x menos 4 que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Entonces yo tengo que resolver esta inecuación. X menos 4 mayor que 0. El 4 que está restando pasa sumando. Me queda x mayor que 4. O sea, de 4 a infinito, y acá se pone paréntesis porque el 4 no lo toma, ¿no? Como en el caso anterior que era mayor o igual, y ahí el 2 lo tomaba. No, acá el 4 no lo toma porque es x mayor estricto. X mayor que estricto significa que el 4 no lo toma, entonces va a ser paréntesis 4 infinito. Y este dominio me queda los reales mayores que 4. Bueno. Buenísimo. Ya vimos tres casos de funciones donde existe un impedimento a poner que el dominio son los reales. El impedimento es que, bueno, no se puede poner todos los reales y depende de los casos que estemos analizando, el primero, el segundo o el tercero. Hemos tomado como ejemplo estas tres funciones. Por ejemplo, en el primer caso yo tomé la función 1 sobre x menos 1 y dije, bueno, y analizamos que el dominio son los reales menos el 1. Ok, vamos a verlo esto gráficamente. El GeoGebra o el Mathway o la plataforma de calculadora gráfica que quieran, va a dibujar esto, que es esta gráfica que está justamente en rosa o rojo, o en rojo o rosa, no sé cómo es. Esta gráfica que está en rosa, que son estas dos curvas que estamos viendo ahí simétricamente ubicadas. Esas dos curvas es la gráfica de la función f de x igual a 1 sobre x menos 1, que la procesé acá poniéndolo acá al costado. Yo pongo la función y igual a 1 sobre x menos 1. La máquina me plotea, me grafica esta función, que lógicamente es una función de color rosado, si no me equivoco. Esa gráfica de función rosado es la función 1 sobre x menos 1. A esa función se la llama función homográfica. Homo en latín significa igual, gráfica de dibujo. Igual gráfico. ¿Por qué igual gráfico? Porque vamos a ver un gráfico así, que es este gráfico que está acá en el primer cuadrante, igual al gráfico que está acá abajo del eje X. Estos dos gráficos, que estoy indicando con puntero láser, este de acá, el que está acá abajo, y este que está acá arriba en el primer cuadrante del sistema de eje cartesiano, son exactamente iguales, son iguales. Si yo, por ejemplo, trazase
trazase una recta así, perpendicular a las dos curvas, pero mirando, como doblando la cabeza de costado, yo lo que voy a observar es que estos dos gráficos son resimétricos, son muy simétricos uno del otro. Si trazamos un gráfico así, como si fuese un sistema, una cruz ahí, como la rosa de los vientos, norte, sur, este, oeste, como si fuese una brújula, un sistema de coordenadas, el que conocemos nosotros. Eso es lo que es la brújula, es eso, es un sistema de coordenadas. Si trazamos esta cruz y doblamos la cabeza, vamos a ver que este gráfico del primer cuadrante es igual al gráfico que está acá abajo del eje X. O sea, son dos gráficos simétricamente ubicados respecto de este eje verde que tracé perpendicularmente, y son iguales. Por eso se dice homográfica, igual gráfico. Lo aclaro para saber por qué homográfica, porque es un nombre raro, pero sí hace alusión a homo, que es igual, y gráfico de dibujo. Igual gráfico por este lado que por acá abajo. Las dos curvas son idénticas, las dos curvas son iguales. Bueno, pero eso lo borro, ¿no? Que es un marracho. Bueno, de esta función homográfica, ¿qué estamos observando? Lo mismo que dije antes. Yo acá puedo darle valores a x, si x vale 2 me queda 1, si x vale 4 me queda este valor, si x vale, qué sé yo, 0 me queda menos 1, obviamente, si x vale 0 reemplazo 0 acá, me queda 1 dividido 0 menos 1, 1 dividido menos 1 es menos 1, me queda este punto que indica el puntero láser, para 0 vale menos 1. O sea, yo puedo reemplazar cualquier valor de x de la función, yo puedo reemplazar cualquier valor de x del x, cualquier valor de x del eje real, puedo reemplazar cualquier valor de x del eje real y reemplazarlo en la x de la función. Y eso me va a generar un valor de y. Pero si reemplazo x igual a 1, que está acá, no me va a generar ningún valor de y. Ya sabemos, porque si reemplazamos acá x por 1, me queda 1 dividido 1 menos 1, que es 1 dividido 0, 1 dividido 0 no existe. Y gráficamente lo vemos así. Si me paro acá, donde dice el puntero láser en 1, y me voy elevando de a poco, paulatinamente hacia arriba, veo que ese punto nunca va a cortar a la curva. Y por abajo también. Voy descendiendo paulatinamente, paralelamente al eje y vemos que ese punto jamás va a cortar a la curva. Bueno, moraleja, para x igual a 1 no existe imagen, ni por arriba ni por abajo. Y si no existe imagen, para x igual a 1, ni por arriba ni por abajo, se dice que x igual a 1 está excluido del dominio. ¿Se entiende? Sí. Eso es importante. Ya vamos a ver más adelante con estudio de funciones que esta recta, que sería x igual a 1, que estoy trazando con puntero láser, se llama asíntota vertical. La asíntota vertical son esas líneas punteadas que delimitan la gráfica de una función. ¿Qué significa delimitar? Significa que las gráficas de las funciones no cortan esas líneas punteadas. Es como que esta línea punteada que indica el puntero láser no es otra cosa que una pared en la cual la gráfica tiende a apoyarse pero no la toca. Y a eso se llama asíntota vertical. No importa ahora qué es. No voy a ponerlo acá, por lo menos en este apunte. Adelante. Bueno, y ahora analizamos el dominio de el segundo caso, que es raíz cuadrada de x menos 2. Bueno, el GeoGebra me ploteó esto, esta gráfica en dorado, es esta función g. Esa es la gráfica de raíz cuadrada de x menos 2. Uno ingresa raíz de cuadrada de x menos 2 acá y la máquina escupe esto. Esta gráfica linda que está en dorado. Ahora, si observamos muy bien, el dominio de esta función raíz cuadrada de x menos 2 son los reales mayores o iguales a 2. O sea, ¿qué significa esto? Que yo voy a ver este gráfico dorado, que es el gráfico de la función, de 2 en adelante. De 2 en adelante, incluyendo al 2, voy a observar el gráfico este dorado que está acá. Ahora, del 2 para atrás no voy a observar absolutamente nada. Por lo tanto, lo que estoy observando gráficamente condice con el dominio de la función que hemos sacado, que son los reales mayores iguales que 2, porque reales mayores iguales que 2, o de 2 inclusive a infinito, me está dando el dominio de la función, o sea, donde existe la gráfica de la función. Si yo hago lo mismo que dije antes, agarro la función esta dorada,
la proyecto o la aplasto toda sobre el eje X, me va a quedar el conjunto de 2, inclusive el 2, a infinito. Y eso va a ser el dominio de la función. O sea, cuando uno aplasta o proyecta la gráfica o la curva sobre el eje X, me da el dominio. Si yo aplastaba la anterior 1 sobre X menos 1, esta de acá, la homográfica, la aplasto toda esta curva sobre el eje X y aplasto la curva de abajo sobre el eje X, me va a quedar el dominio todos los reales menos el 1, porque en el 1 no tiene imagen de la función. El 1, si agarro el 1 y me elevo, nunca va a cortar a la gráfica de la función ni por arriba ni por debajo, como indica el puntero láser. Entonces, cuando aplasto estas dos gráficas de la homográfica sobre el eje X, me va a quedar indefectiblemente el dominio, que van a ser todos los reales menos el 1. Y bueno, la última es logaritmo de x menos 4. Logaritmo de x menos 4, que es esta gráfica en azul. Esta es la gráfica del logaritmo de x menos 4. Si vemos toda la gráfica esta, del logaritmo de x menos 4, existe a partir de 4 en adelante. Y claro que va a existir de 4 en adelante. Nosotros hemos sacado que el dominio de la función son los reales mayores que 4, sin incluir al 4, claro, de 4 a infinito. Por eso le puse un paréntesis acá, el 4 no está incluido. Entonces, del 4 sin incluir, en adelante, existe la gráfica de la función logaritmo de x menos 4. Porque antes del 4 no existe ningún gráfico azul. Existe a partir de 4 en adelante. Y como el gráfico azul existe de 4 en adelante se dice que es el dominio de la función logaritmo de x menos 4. O sea que lo que uno saca algebraicamente es compatible con lo que uno ve gráficamente. Va de nuevo, si agarro toda la gráfica azul, la aplasto o la proyecto sobre el eje de las X, me va a quedar el conjunto de 4 infinito, que es este dominio que yo saqué antes. O sea que lo que veo geométricamente es compatible con lo que yo saco algebraicamente. Bueno, voy a repasar un poquito lo del logaritmo. Acá anoté algunas cosas del logaritmo, pero para eso me voy a otra pizarra, que está más completa que esta. Esta. Y ahí ya termino. Ahí no se ve nada, seguramente. Perdón, que es sería la misma pizarra, pero más completa. A ver. Voy a buscar. Funciones 10. No sé por qué se borra. Bueno, ok. ¿Se veía bien hasta ahora, bien grande toda la pantalla? Sí, 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 se ve bien. ¿Se veía grande con la misma amplitud que antes o se achicó antes? No, 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 no. Se ve igual. A mí se me ve igual. Se vio igual todo el tiempo, perfecto. ¿Ahora se ve? Ahí se ve. Ahí se ve, sí, porque no sé qué pasa con... Yo religiosamente antes de empezar la clase pongo todas las diapositivas, todas las pizarras ahí a mano y de pronto las llamo para compartir y desaparece. No sé, debe haber un defecto del Zoom o hay muchas páginas, hay muchas pizarras cargadas, qué sé yo. Bueno, esta es la misma pizarra que la anterior. Es la misma pizarra que la anterior, ¿eh? Es exactamente igual, no voy a repetir todo lo mismo, ¿no? Agregué un par de cosas más, que es esto que está acá al costado, que es esto que dice logaritmo, pero es la misma de antes. O sea, estas observaciones ya estaban, pero las vamos a comentar igual, pero agregué acá al costado que dice logaritmo. ¿Se lee logaritmo acá al costado? Sí, 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 se ve. Ahí está, es repasar logaritmo, una pavada. Esto uno lo vio en el colegio, pero muchas veces dicen logaritmo, 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 y después se olvida de lo que es el logaritmo. El logaritmo es una función muy importante que vamos a usar permanentemente en economía, permanentemente en todo lo que sea que tenga que ver con microeconomía. Permanentemente, por ejemplo, en cálculo financiero se habla de tasa continua, y ahí aparece la función exponencial y logarítmica.
Y bueno, obviamente que el logaritmo es usado dentro del cálculo financiero, como en la materia de cálculo financiero. Y también es usado mucho en logística para crecimiento exponencial de una población. O sea, el logaritmo, un economista tiene que saber. O sea, es fundamental, y por lo menos saber de qué se trata. Entonces, el logaritmo es un exponente de una cierta potencia. El logaritmo es un exponente de una cierta potencia, así se define. A ver. Se escribe así, esta es la nomenclatura fea. Logaritmo de x en base a, el subíndice que se pone A se llama base, en este caso la llamamos A. Logaritmo de x en base a, así se lee, logaritmo de x en base a, es igual a i. I va a ser un exponente de un cierto número real, de una cierta potencia. Va a ser el exponente de una cierta potencia real, en este caso. ¿Cuál es esa potencia? La siguiente. Logaritmo de x en base a igual a i se define así porque esto significa lo siguiente. X igual a elevado a la i. Esto significa que esto que está acá significa que x es igual a la base, que es a elevado a la i. Ahora vamos a ver bien esto. Así se define el logaritmo. Se define el logaritmo como diciendo que la i es el exponente de esta potencia que está acá a la derecha, que es a a la i. Cuando tengo a la i es una potencia. Esta i que está ahí en el, ahí está i que está en el exponente, bueno, esa i que está en el exponente no es otra cosa que el logaritmo de x en base a. Ahora vamos a ver ejemplos para entender bien esto. Si yo, por ejemplo, me pregunto, ¿cuánto vale el logaritmo de 4 en base 2? La pregunta es sencilla y se responde claramente. ¿A qué número yo debería elevar el 2? ¿A qué número, que sería i, a qué número yo debería elevar el 2 para que me dé 4? Tiene que ser 2, porque 2 al cuadrado es 4. Entonces i vale 2. Bueno, ese es el logaritmo de 4 en base 2. Si yo, por ejemplo, tengo el logaritmo de 25 en base 5, vale i, no conozco cuánto vale. Entonces, para saber cuánto vale i, yo tengo que preguntarme lo siguiente. ¿A qué número debería elevar el 5, que sí, para que me dé 25? Al número que debería yo elevar el 5, ¿no? Que sí, para que me dé 25 es 2. I vale 2, porque 5 al cuadrado es 25. Entonces, como i vale 2, el logaritmo de 25 en base 5 vale 2. Y así sucesivamente, ¿se entiende eso? Sí, 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 se entiende. El logaritmo, en cierta forma, es el exponente de una cierta potencia. Punto, y ya está. Ahora, supongamos que yo quiero hacer acá a la izquierda, ¿no? Que dice observación, el logaritmo de 1 en cualquier base da igual a 0. Eso es cierto, porque si yo tengo el logaritmo de 1 en base a, con la misma definición que estamos tratando, con la misma definición que estamos tratando en los ejemplos anteriores, la pregunta sería, ¿a qué número debería elevar a para que me dé 1? Bueno, al número que tendría que elevar a es al 0, porque a elevado a la 0 da 1 por definición. Todo número elevado a la 0 da 1. Entonces el logaritmo de 1 en base a vale 0, donde la base a puede ser cualquier número. Cualquier número. O sea, no importa si es base 2, base 3, base 4, base 5, base 1 medio, no importa. El logaritmo de 1 en cualquier base vale 0. ¿Por qué? Porque a la 0 vale 1. ¿Se entiende? Sí, Bien. La base en particular, lo digo y lo aclaro, tiene que ser un número, yo dije un número real cualquiera, no. Tiene que ser un número real positivo y diferente a 1. Tiene que ser un número real positivo y diferente a 1. Esa es la condición que tiene que tener la base de un logaritmo. ¿Por qué diferente a 1? Vamos al ejemplo, el último ejemplo que está acá abajo, que dice logaritmo de 16 en base 1. Logaritmo de 16 en base 1 es igual a i, no lo conozco. Entonces lo pienso como un logaritmo, ¿no? Como que la i es un exponente de 1. Entonces, como la i es exponente de 1, lo pienso así. ¿A qué número debería yo elevar el 1? Que sí, para que me dé 16. Y bueno, 1 a la 1 es 1. 1 al cuadrado es 1. 1 al cubo es 1. 1 a la cuarta es 1. 1 a la menos 3 es lo mismo que hacer 1 dividido 1 dividido 1 al cubo, me va a dar 1. 1 a la menos 4 da 1. Y así sucesivamente, siempre me da 1. Nunca me va a dar 16.
Entonces no existe acá, no existe el exponente i que al elevar el 1 me dé 16. Como no existe i, por lo tanto no existe el logaritmo de 16 en base 1, y por ende tampoco existe el logaritmo en base 1. Yo a eso lo puse y lo agregué acá en la segunda observación, que está acá a la izquierda. La base de un logaritmo debe ser mayor que 6 diferente a 1. Bueno, no, ahí no lo puse. Bueno, no lo puse directamente, está bien. El logaritmo en base 1 no existe. El logaritmo en base 1 no existe. No se puede definir. Así que el logaritmo en base 1 no va a existir. Bueno, acá sí en la observación 2 lo puse. La base de un logaritmo debe ser mayor que 0 y diferente a 1. Sí, porque el logaritmo en base 1 no existe. Yo lo podría agregar si quiero, pero ya está. No existe logaritmo en base 1. Vamos a poner, no existe logaritmo en base 1. No existe logaritmo en base 1. No existe logaritmo en base 1. No existe. Voy a andar con las teclas. No existe logaritmo en base 1. Por esta sencilla razón. Con este mínimo ejemplo yo lo pruebo. Ya con este contraejemplo pruebo la afirmación. Que no existe logaritmo en base 1. Bueno, si yo quiero hacer logaritmo de 16 en base 1, no va a existir. Porque no existe ningún exponente i tal que 1 a la i sea 16. Porque 1 a la i, para cualquier i real, 1 a la i siempre vale 1, nunca puede valer 16. O sea, no existe logaritmo en base 1. Bien. Eso lo subrayamos. Así. No existe logaritmo en base 1. Listo. Ok. Bien, ¿qué más agregué del logaritmo? Agregué estos detalles. Bueno, no existe el logaritmo de 0, ni tampoco el logaritmo de número negativo. Por ejemplo, acá, logaritmo de 0 igual a i. Cuando se pone log solo, acá lo agregué acá al costado como observación a la izquierda, cuando aparece log solo significa que es logaritmo en base 10. O sea, logaritmo solo significa logaritmo en base 10. Por ejemplo, el logaritmo solo este acá es logaritmo en base 10 de 0 igual a i. Vamos a ver si existe ahí, este exponente. Entonces la pregunta es, 0 debería ser igual a 10 elevado a la i. ¿A qué número tendría que elevar acá la i para que 10 a la i me dé 0? Y no existe. Por más que yo le tire todos los valores que quiera, 10 a la i nunca va a ser 0. Nunca va a ser 0. Si hago 10 a la 1, 10. 10 al cuadrado es 100. 10 al cubo es 1000. Si hago 10 a la menos 1 es 1 sobre 10, 0,1. Si hago 10 a la menos 2 es 1 sobre 10 al cuadrado, que es 1 sobre 100, es 0,01. Y así sucesivamente. Jamás voy a encontrar un valor de i tal que 10 elevado a la i de 0. Por lo tanto, el logaritmo de 0 no existe. Y eso condice con lo que yo puse acá, que no existe el logaritmo de 0. Tampoco de un número negativo. Por ejemplo, si yo quiero hacer el logaritmo decimal de menos 4, o sea, el logaritmo en base 10 de menos 4. Entonces tendría que pensar así. Menos 4 tendría que ser 10 elevado a la i. O sea, ¿qué número tendría que elevarle 10 para que me dé menos 4? Imposible. Siempre 10 elevado a lo que sea me va a dar un número positivo. 10 a la 1 es 10, 10 al cuadrado es 100, 10 al cubo es 1000. Siempre me da positivo. Si hago 10 a la menos 1 es 1 sobre 10, 0,1. Si hago 10 a la menos 2 es 1 sobre 10 al cuadrado, es 1 sobre 100, 0,01. Siempre me va a dar positivo. O sea, no existe i tampoco. Y eso condice con lo que yo puse acá, que no existe el logaritmo de un número negativo. O sea, con ejemplos veo la veracidad de mi argumento. Bueno, y cuando aparece el logaritmo ln, que muchas veces en los libros y en las guías aparece ln, ln significa, como dice acá a la izquierda y como estoy indicando con el puntero láser, ln es logaritmo en base e, donde e es el número famoso número de Neper, que es un número irracional trascendente, que es 2,718 y un montón de cifras decimales no periódicas después de la coma, que es lo que hace que el número sea un número irracional.
O sea, logaritmo en base E, logaritmo en la... Y listo. Buenísimo. Y ese fue el repaso fuerte de logaritmo, para entender lo que es el logaritmo, más allá que ya vimos los tres impedimentos cuando el dominio de una función no son todos los reales. Eso hay que tenerlo presente. Bien. Bien, vamos a... Quiero quedar una cosa última, si está acá. Lo quiero dar porque así ya podemos avanzar con imagen la clase que viene. Sí, imágenes sería el tema, la imagen, claro. A ver, compartir. Espero que no se me borre. Bien. ¿Qué función es esta? Ah, también desaparece. Qué bien. ¿Ahí me estás viendo a mí? Sí. Sí, desaparece cada vez que voy a buscar, cada vez que voy a buscar, se ve que está sobrecargado de pantallas. A ver, voy a ir sacando esto que ya vimos, que me molesta mucho. Quizá porque está sobrecargado mucho el tema de, ¿cómo se dice? Muchas pizarras aparecen a la vez. Sí, a ver si este es esto. No. Ya sé dónde está. Iremos a buscarlo. Esto es muy manioso. Muchas veces sí, el Zoom se ve que no se banca tantas capturas de pantalla. Puede ser. A ver acá. Función 7. No, esto ya está. Este. Y después también, muy bien, el otro, en la clase número 8. Acá, este. No te me vas a escapar. No. Ahí está, ahora sí. Pantalla completa. Bien. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno. Ya están todos armados, sí, lo quiero dar porque se puede ir rápido. Yo hablé de los impedimentos, ¿no? Cuando hay algo con X en el denominador, los tres impedimentos de dominio, los tres impedimentos de dominio que hacen que el dominio no sea todos los reales en una función, eso significa. Y vimos tres casos recién, que es, cuando hay algo dividiendo con X tiene que ser diferente a 0, el denominador, o sea, cuando hay algo dividiendo por X, el denominador tiene que ser diferente a 0 porque dividir por 0 no se puede. Cuando hay una raíz par de algo con X, lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Y cuando hay un logaritmo de algo con X, lo de adentro del logaritmo tiene que ser mayor estrictamente que 0. Y vimos los tres casos. Ahora, esos tres casos se pueden combinar en una misma función. Por ejemplo, este es el ejemplo de acá. Estamos indicando. Hallar el dominio de la siguiente función, f de x igual a raíz cuadrada de x menos 2 sobre x más 1. Acá vemos dos ejemplos, dos casos combinados. El caso donde hay algo con x en el denominador, esto tiene que ser diferente a 0, por el primer caso que vimos de impedimento de dominio. Y acá aparece una raíz cuadrada de x menos 2, este x menos 2 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces acá tenemos dos casos, dos condiciones que tenemos que imponer a rajatablas y que se tienen que cumplir simultáneamente o a la vez. Primer caso, x menos 2 mayor o igual a 0. Si yo despejo el 2 que está restando sumando, me queda x mayor o igual que 2. Ahí ya resolví el primer caso, ¿no? De que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Y después, el segundo caso, es que el denominador sea diferente a 0. Por lo que vimos en el primer caso de impedimento de dominio, si hay algo con x en el denominador, si hay algo con x en el denominador, eso tiene que ser diferente a 0. En este caso, x más 1 debería ser diferente a 0. X tiene que ser, si el 1 está sumando, pasa restando, me queda 0 menos 1 menos 1, X distinto de menos 1. Ahora, estas dos condiciones se deben cumplir simultáneamente. Son estas dos condiciones
que al cumplirse simultáneamente me va a dar el dominio de la función. Las dos se tienen que cumplir simultáneamente, las dos se tienen que cumplir a la vez para poder yo encontrar el dominio de la función. Entonces, lo que hay que hacer para encontrar aquel conjunto común de valores de x que cumplen ambas condiciones a la vez, lo que se tiene que hacer eso prolijamente sobre una recta real que yo dibujé acá abajo en negro. Lo que se tiene que hacer es dibujar ambos conjuntos, en este caso x mayor o igual que 2, que es este gráfico con corchete azul para la derecha, incluyendo al 2, claro. Esto sería el conjunto x mayor o igual que 2. Y después graficar el conjunto de x diferente a menos 1. X diferente a menos 1 es dibujar un globito blanco alrededor del menos 1 como diciendo, no te acepto, te descarto de mi dominio. Entonces, al descartar el menos 1, significa que sería el conjunto de x distinto de menos 1, que es equivalente a pensar así. Paréntesis menos 1 para la derecha, paréntesis menos 1 para la izquierda. Entonces, ese es el conjunto x distinto de menos 1. X mayor que menos 1 para la derecha y x menor estrictamente que menos 1 para la izquierda. O sea, este conjunto rojo para la izquierda y este conjunto rojo para la derecha es el conjunto x distinto de menos 1. Entonces, como yo tengo que encontrar un conjunto común de valores de x que cumplan ambas condiciones a la vez, una vez que grafico en diferentes colores ambos conjuntos, debería encontrar el conjunto donde se encuentran, el conjunto en común donde se encuentran ambos colores. La pregunta es, viendo en el gráfico, ¿dónde se encuentran ambos colores? Esa es la pregunta. ¿Dónde se encontrarían los dos colores gráficamente? No se van a encontrar. A ver. O sea, x mayor que menos 1 y el x mayor o igual a 2. Sí. ¿Y dónde se encuentran ambos colores? A partir del 2. Bien, perfecto. Esa es la intersección o el conjunto común. Donde se solapan, donde se encuentran, donde se cruzan los colores, es el conjunto común de valores de x que cumplen ambas condiciones al mismo tiempo. Lo que se dice comúnmente la intersección, o el conjunto común de valores de x que cumplen ambas condiciones a la vez. O sea, acá, donde está el rojo y donde está el azul, sería el conjunto común. Y el conjunto común queda definido como x mayor o igual a 2. Y por lo tanto, como el conjunto común queda x mayor o igual que 2, se pone reales mayores o iguales que 2 como el recuadre acá abajo. ¿Se entiende? Sí. O sea, siempre tengo que hacer en una recta real, moraleja, ¿no? Siempre en una recta real prolijamente con diferentes colores las dos condiciones, y donde se crucen los colores, donde se crucen los colores, donde se toquen los colores, va a ser el conjunto común de valores de x que va a definir el dominio de la función. Ahora veámoslo gráficamente. El GeoGebra como calculadora gráfica, yo lo que hice es meter esta función acá al costado y me ploteó esta gráfica verde acá que está acá. Eso lo hizo la máquina. Me quedó una gráfica que existe desde 2 en adelante. De 2 para la izquierda no existe nada, de 2 para adelante sí existe. Entonces, si de 2 para adelante sí existe, significa que x mayor o igual que 2, por eso puse un corchete, es el dominio de la función. Esto sería el dominio de la función. Lo mismo haría que si yo, por ejemplo, agarro, como dijimos antes, agarro la gráfica de la función, la aplasto, la proyecto sobre el eje X, me va a quedar como dominio los reales mayores o iguales que 2. O sea que lo que veo gráficamente condice con lo que uno saca algebraicamente, que el dominio de la función son los reales mayores o iguales a 2. ¿Se entendió eso? Sí, se entendió. Bueno, así se procesan los dominios de las funciones. Y uno rápido, es decir, imaginemos ahora que damos vuelta la función. En vez, el raíz cuadrada de x menos 2 está en el denominador y el x más 1 que está en el denominador pasa al numerador. O sea que la función ahora que quiero analizar es x más 1 dividido raíz cuadrada de x menos 2. O sea, el numerador pasa al denominador y el denominador al numerador. Si sucede eso, dando vuelta a ambas gráficas, a ambos numerador y denominador, genero esta función, al revés, x más 1 sobre raíz cuadrada de x menos 2. Ahora, obviamente es otra función, ya no es la misma que antes. Entonces,
analicemos esta función. Cuando uno le pide el dominio de la función, siempre ve todos los impedimentos, según los casos que vimos de dominio, cuando no son todos los reales. ¿Qué impedimentos hay acá? Bueno, el impedimento es que acá hay un denominador. Todo este denominador, que es raíz cuadrada de x menos 2, tiene que ser diferente a 0, porque dividir por 0 no se puede. Y el segundo impedimento es que lo que está dentro de la raíz, que es x menos 2, es mayor o igual a 0. Entonces ya tengo dos impedimentos, dos condiciones para analizar por separado. En este caso, la primera condición, que raíz cuadrada de x menos 2 es diferente a 0. Cuando despejo, la raíz pasa elevando al cuadrado, me queda 0 al cuadrado, 0 por 0, 0. Me queda x menos 2 diferente a 0. El 2 que está restando pasa sumando, me queda x diferente a 2. Bien, esa es la primera condición. X no puede ser 2 porque si no, si yo reemplazo por 2 acá, me queda dividido por 0. Me queda 2 más 1, 3, y acá abajo me queda raíz de 2 menos 2, raíz de 0, 0. Me queda 3 dividido 0, una locura, no se puede dividir por 0. Entonces x tiene que ser diferente a 2. Y la segunda condición, que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, x menos 2 mayor o igual a 0. Hemos hecho muchas veces estas cosas. El 2 que está restando pasa sumando. 0 más 2, 2, x mayor o igual que 2. Y esta sería la segunda condición que debería cumplirse para poder yo hallar el dominio. Como dijimos, el dominio es el conjunto común de valores de x que debe cumplir esta condición y esta condición a la vez. O sea, se tienen que cumplir a la vez todas las condiciones que aparezcan en la función. En todo caso, en esta función, se tiene que cumplir la condición de que x, o que los valores de x sean diferentes a 2, y que x sea mayor o igual que 2. Entonces, para encontrar el conjunto común de valores de x que cumplen ambas condiciones, se hace prolijamente en una recta real, una recta que yo tracé en negro, y grafiqué los dos conjuntos. X distinto de 2 es este conjunto que está acá menos el 2, que está redondeado, como diciendo el 2 está fuera del dominio, no te acepto. Pero esto también se entiende así como lo vimos antes. Si yo saco el 2, que significa x distinto de 2, esto se puede sobreentender de la siguiente forma. Es x mayor que 2, o sea, paréntesis 2 para la derecha, y x menor que 2, paréntesis 2, o sea, paréntesis sin incluir el 2 para la izquierda. O sea, sería este conjunto en rojo, y sería este conjunto en rojo para la derecha, menos el 2. Bueno, este sería el conjunto x distinto de 2. Y el conjunto x mayor o igual que 2 es el que grafiqué con corchete azulado, x mayor o igual que 2. Entonces, como estas dos condiciones se deben cumplir simultáneamente, yo tengo que fijarme dónde se cruzan los colores. Donde se cruzan los colores va a ser el conjunto común de valores de x que cumple ambas condiciones a la vez. ¿Dónde se cruzan los colores? ¿Dónde se tocan? A partir de... sin contar el 2. Sin contar el 2, muy bien. ¿Dónde se encuentran? A partir del 2 en adelante, o sea, sin contar el 2, esto. Claro, para... Para la izquierda no, porque acá no hay azul. O sea, tienen que ser por la Claro. derecha. O sea, de 2 en adelante, donde se cruzan los colores, ese sería el conjunto común de valores de x, donde se cumplen ambas condiciones a la vez. O sea, donde se cruzan ambos colores va a ser de 2, sin incluir el 2, al infinito. Y ese es el dominio de la función. Que gráficamente se ve, porque yo meto esta gráfica, la metí en el GeoGebra, me tiró esta gráfica que está acá curvada. Esta gráfica de acá condice con el dominio de la función, porque esta gráfica que está acá en verde existe si x es mayor que 2. No existe si x es menor o igual que 2. Por acá, por la izquierda del 2 no existe ninguna gráfica. Existe por la derecha del 2. Toda esta gráfica de acá existe por la derecha del 2. Por lo tanto, gráficamente el dominio condice con el conjunto de 2 a infinito. ¿Se entiende? Sí. Si yo agarro esta gráfica de esta función y la aplasto, la proyecto sobre el eje de las x, me va a quedar el conjunto de 2 a infinito sin el 2. ¿Por qué sin el 2? Porque si yo me levanto por 2, y voy así sucesivamente, voy a ver que nunca me topo con la curva. Nunca me voy a alcanzar la curva, nunca voy a tocar la curva. En cambio, con 3 sí. Si agarro 3, me elevo, corto la curva, me da 4.
Si agarro el 5, corto la curva y me da, qué sé yo, 3,5, que es la mitad entre 3 y 4. Pero si agarro el 2 de nuevo, y voy derecho por 2, por x igual a 2, voy a ver que nunca ese punto láser se va a cortar con la gráfica verde de la función. Por lo tanto, el 2 está excluido del dominio de la función. El 2 está excluido del dominio de la función. A este x igual a 2, como dije antes, se lo voy a llamar asíntota vertical, porque justamente es una línea punteada que me está delimitando la gráfica. Me está diciendo que esa gráfica nunca va a tocar a esa línea punteada, o que esta línea punteada nunca va a tocar a la gráfica. Es como si estuviese apoyando la curva en una pared que nunca va a tocar. Una cosa media contradictoria, pero es como si fuese una pared, esta línea punteada, que se llama asíntota vertical, donde me está diciendo que esa gráfica verde de la función nunca la va a tocar. La delimita, así como diciéndole, de acá no vas a pasar, no vas a poder pasar a través de esta pared que soy yo, la asíntota vertical. Y lo que hace la asíntota vertical es como una pared delimitándole, poniéndole límite a la gráfica de la función, no permitiendo que la toque, no permitiendo que la cruce. Pero ya lo vamos a ver la asíntota vertical, pero está bien que mencionarlo así para que cuando uno vea asíntota vertical, que seguramente va a venir en la próxima guía con estudio de funciones, lo vamos a ver. Y lo vamos a ver también con el tema del límite de funciones. Bueno, listo, ahora ya está, ya se terminó. Yo ya lo tenía todo esto preparado, así que ganamos tiempo. Repasar los ejercicios. Bueno, el ejercicio 2, hacelo, que es de dominio. Esto repasarlo también. Yo la clase que viene, bueno, si hay dudas del ejercicio 2 de dominio lo vemos, pero yo quiero empezar con imagen de funciones, porque de alguna manera después con dominio imagen ya puedo matar el tema de composición de funciones y el tema de función biyectiva, que es el último problema en cuestión. Después vienen las aplicaciones económicas, seguramente. ¿Alguna duda con respecto a esto que vimos? No, todo ¿Todo bien, bien? 10 puntos. Sí. Buenísimo. Entonces, bueno, ahora me voy a ir de pantalla. Dejo de compartir pantalla, fue una clase larga, pero importante para ya empezar a ver si no hay problema con dominio, después del repaso y después de la práctica. Si no hay dudas al respecto, empezar ya con imagen, como para también tener una buena base de imagen y después ver todo lo que, cómo armar composiciones de funciones, y después un nuevo tema que es el tema de función biyectiva. Espero que les haya gustado la clase y bueno, nos vemos en composiciones. Bueno, yo le digo composiciones 3, pero sería imagen 1. Imagen de funciones 1, porque vamos a ver el tema de imagen. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.